Mi nombre es Brian Vega y bienvenidos a esta lección número 5 de programación básica o fundamentos de programación con Python. Vamos a ver en esta lección lo que son los operadores. Pero antes vamos a darle resolución al ejercicio anterior que habíamos visto en la lección 4. Muy bien, abriendo nuestro IDE de trabajo, PyCharm, vamos a resolver nuestro ejercicio. Ok, nuestro problema anterior era que teníamos que crear un nombre de usuario a partir de nombre y apellido. Ok, el formato que teníamos que utilizar era la primera letra del nombre, luego un punto y el apellido, seguido de un nombre de dominio que era arroba miempresa.net. Ok, entonces teníamos esto, teníamos que crear algo que me generara el nombre de usuario. Para eso vamos a utilizar lo siguiente. Le vamos a pedir al nombre utilizando ya elementos que hemos visto como input. Vamos a declarar una variable que se llame nombre y le vamos a asignar lo que me devuelve la función input. Ok, entonces abrimos acá comilla, le decimos al usuario que ingrese un nombre y luego creamos una variable que se llame apellido, a la cual también le vamos a asignar un input. Y caramba, me disculpan ahí el teclado. Y a este input ingrese un apellido. Vamos a hacerle un print a nombre y apellido y vamos a ver cómo nos va. Ok, aquí ya tenemos nombre, bueno, le ponemos un nombre y le ponemos un apellido. Muy bien, ahí tenemos nuestro nombre y nuestro apellido. Necesitamos la primera letra. Para eso íbamos a hacer lo siguiente. A nombre le íbamos a extraer la primera letra de esta forma. Ok, corremos el programa y vemos que colocamos Brian Vega y ahí tenemos la primera letra del nombre. Ah, también muy importante, a nosotros se nos había dicho que todo em, en minúsculas. Ok, muy bien. Entonces, como todo lo vamos a poner en minúsculas, entonces también tenemos que utilizar otras funciones. Por ejemplo, a este le vamos a poner lower. ¿Para qué? Muy bien, para que si yo venía y colocaba aquí el nombre en mayúscula, de una vez me devolviera la primera letra en minúscula. Ahora vamos a colocar acá esto, lo vamos a cortar y vamos a abrir entonces una cadena con formato. Acuérdense que para abrir una cadena con formato simplemente delante de las comillas colocábamos la letra F. Y aquí íbamos a poder abrir llaves y mandar a llamar a nuestras variables. Entonces yo puedo quitar esto de acá y ya tengo entonces el nombre ahí. Y seguido acá adentro puedo poner el punto y vuelvo a abrir llaves y le pongo el apellido. Luego lo que debo de hacer es agarrar esto mismo de acá y se lo concateno a esta parte. Entonces cuando corremos el programa y le pongo Brian Vega, vemos que, bueno, ya ahí, me equivoqué, perdón. Vamos a colocarle acá.
Brian Vega. Y entonces vean que Vega viene en minúscula. Entonces ya tenemos el nombre de la dirección de correo electrónico. ¿Qué debo de hacer? A este punto apellido que está acá lo debo de pasar todo igual a lower. ¿Para qué? Para que entonces evite eso que pasó ahí. Por ejemplo, si yo vengo y coloco aquí Brian Vega, entonces me devuelve el formato que me solicita el programa. Y de esa forma, pues ya tenemos resuelto el ejercicio de crear un nombre de correo electrónico a partir del nombre y el nombre y el apellido de un usuario. Eso sería. Si lo resolvieron así, perfecto. Si buscaron otra forma de resolverlo, utilizaron más variables o menos variables, ya queda a la libre de cómo ustedes vayan desarrollando los algoritmos que van a utilizar para resolver los problemas. Al final, una de las cosas que más importa es obtener el resultado que se pide. Ahora bien, solamente la práctica les va a otorgar a ustedes la posibilidad de mejorar su código hasta la máxima expresión, pero eso solamente practicando. Muy bien, vamos a continuar entonces con la lección de operadores. Los operadores son los siguientes. Tenemos los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son los que me van a permitir resolver problemas matemáticos más comunes, como la suma, la resta, la multiplicación, la división entera, división flotante, potencia y módulo. ¿Cuál es la diferencia entre división entera y flotante? Bueno, la división entera, cuando yo divido un número, yo puedo obtener decimales. Bueno, la división entera omite totalmente los decimales y solamente se va a enfocar en devolverme la parte entera de la división. No importa si tiene decimales. En cambio, la división flotante, como su nombre lo indica, me va a permitir tener todos los decimales que me va a devolver la división. Entonces, si necesito solamente divisiones enteras, pues puedo utilizar el doble slash para que me devuelva división entera, y si no, utilizo el común slash para una división corriente que me va a devolver decimales. Potenciación, números con base y exponente, y el módulo, que lo que me va a devolver es el residuo de una división. Más adelante vamos a ver, cuando estemos viendo los condicionales, las estructuras condicionales, vamos a ver de qué forma podemos utilizar el módulo en algunos ejemplos. De momento, concéntrense en que el módulo solamente me va a devolver el residuo de una división. Si no recuerdan qué es eso, bueno, se los voy a mostrar con un ejemplo. Aquí pueden ver que tengo el dividendo, que en este caso va a ser 40.095. Tengo el divisor, que es por el número que voy a dividir. Tengo el cociente, que es el resultado que me devuelve la división. Pero tengo el residuo. El residuo es lo que queda después de efectuar la división. Si aquí yo quisiera continuar con la división, yo lo que tengo que agregar aquí es una coma y seguir agregando ceros al residuo hasta terminar la división, en caso de que sea pues terminable. Pues si no, seguiría dividiendo. Pero esto es la división normal. Hasta aquí llegaría sin agregarle decimales. Muy bien, pues esto es lo que me va a devolver el módulo. Más adelante vamos a ver ejemplos más detallados de esto. También tenemos los operadores de comparación. Mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y diferente que. Estos operadores se han visto en lecciones anteriores, también creo que lo hemos visto en la escuela, etcétera. Y bueno, aquí les vamos a dar un poquito más de utilidad. También tenemos los operadores lógicos. Estos operadores ya son un poquito más específicos, y si recuerdan matemática discretas o álgebra booleana, van a recordar las compuertas o los conectores lógicos. Teníamos los tres principales, que era el AND, el OR y el NOT. Habían otros, pero eso no los vamos a ver porque estos son los tres que utiliza Python para trabajar. Los otros ya son más a nivel de electrónica. Sin embargo, para nivel de programación, estas tres compuertas nos van a servir exactamente igual. Y para eso, pues vamos a ver las tablas de verdad que conllevan estas compuertas lógicas, y vamos a ver de qué manera se aplican
a la realidad de la programación. Tenemos la compuerta del AND, la compuerta del OR y la compuerta del NOT o la negación o el inversor, que es bastante sencilla. Es simplemente cambiar el estado verdadero a falso o de falso a verdadero. Muy bien, entonces vamos a lo siguiente. Veamos lo que son los operadores aritméticos. Esto es bastante sencillo. Operadores aritméticos. Muy bien. Suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Voy a colocar acá este texto que ya tengo preparado y entonces pues vamos a hacer algunos ejemplos. Digamos que tenemos A y B y les voy a asignar valores. Por ejemplo, un 15 y un 20. Muy bien, A vale 15, B vale 20. Yo puedo hacer un print en pantalla de A más B. Aritméticamente, estos son números enteros. ¿Por qué son números enteros? Porque no tienen comas. Entonces, estos números enteros, aritméticamente yo los voy a sumar. Y si yo los sumo, pues el resultado es 35. Veamos si es cierto. Corremos el programa y efectivamente aquí tengo un 35. ¿Qué pasaría si este 20 fuera una cadena de texto? Bueno, pasaría lo siguiente. Yo no puedo sumar enteros con cadenas de texto. Y aquí el error es bastante claro. Me indica que en el print el operador no soporta los tipos entero y string. Yo no puedo sumar un entero con una cadena de caracteres. Pero recuerden que yo sí podía hacer lo siguiente. Yo podía agarrar y sumar dos cadenas de texto, pero esto me iba a concatenar o a unir las cadenas de texto, pero no sumarlas de manera aritmética. Ok, entonces si tengo los números enteros, pues entonces eso sí me va a dar una operación matemática. Si yo quiero hacer una resta de A y B, a 15 le resto 20, pues obviamente voy a tener un número negativo, en este caso sería menos 5. Y aquí tenemos el resultado, menos 5. Operaciones aritméticas simples. Si quiero multiplicar, entonces obtenemos de igual forma el resultado de la multiplicación. Aquí tenemos 15 por 20, 300. ¿Queremos dividir? Bueno, aplicamos la división. Recuerden que teníamos dos formas, la división entera y la división flotante. Si yo hago una división entera acá, pues obviamente voy a obtener este 0 de acá. ¿Por qué? Porque esto me da 0, algo. Ahora, solamente voy a obtener el 0. Sin embargo, si hago la división flotante, vean que ahora sí obtengo los decimales que omití cuando utilicé el operador de división entera. Hay que tener mucho cuidado con eso y depende para qué lo queramos utilizar. Normalmente se utiliza este, pero ahí está la existencia de este otro. Si queremos potencia, ok, vamos a hablar de que tenemos la base 2, vamos a poner A, y le vamos a poner una base, un exponente 3. Entonces yo voy a decir que A, potencia de B. 2 elevado a la 3. ¿Cuánto es 2 elevado a la 3? El que dijo 6, les recomiendo que revise nuevamente la matemática, porque la potenciación es el número por el exponente. Entonces, 2 por 2 es 4 y por 2 es 3. Esto es igual a esto. Ok, 2 por 2 por 2. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2, el resultado es 8. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Si corremos nuestro programa, efectivamente tenemos 8. Si fuera 2 a la 4, entonces esto sería de la siguiente forma: 2 por 2 por 2 por 2 y el resultado sería entonces 16. Corremos el programa y efectivamente tenemos 16. Entonces aquí tenemos una forma de hacer nuestras potencias. Y el módulo o residuo, pues como les había comentado anteriormente, aquí tenemos que yo puedo tener el número 4095 y que me dé el número, el módulo de 16, y entonces
él me va a dar como resultado 15, porque ese es el residuo que me deja dividir 4096 entre 16. Si yo digo que esto fuera una división, entonces esto me daría como resultado 255.930 y algo. Aquí está, 9375. Ese es el resultado de dividir 4095 entre 16. Pero si yo lo que quiero es el residuo, entonces la pregunta es diferente. Deme el residuo y aquí tengo el residuo. Eso es con respecto a las operaciones matemáticas básicas. Bastante sencillo. Suma, resta, multiplicación, división en sus dos presentaciones, flotante y entera, potenciación y residuo. Muy bien, ahora vamos a ver los que son los operadores de comparación. Los operadores de comparación, si recuerdan lo que era la lógica de proposiciones, decía que yo puedo hacer un enunciado o una pregunta y esa pregunta se tenía que contestar con un sí o con un no para que sea una proposición. Entonces, si yo hago preguntas o propongo oraciones y su resultado es sí o no, pues estamos en presencia de una comparación que puedo efectuar dentro de mis programas. Por ejemplo, y ya vamos a verlo en programación. Vamos a limpiar esto de acá. Y vamos entonces a colocar esto aquí. Perdón, esto no. Disculpen. Se me perdió, perdón. Aquí está, ya. Listo. Ok, aquí están nuestros operadores de comparación. Los operadores de comparación van a devolver true o false. O van a devolver verdadero o falso. Muy bien. Una pregunta muy simple. 2 es mayor que 1. La respuesta simple es sí. 2 es mayor que 1. La respuesta es simple. Sí. 2 es mayor que 1. Entonces, para yo poder verificar si esto es verdad, yo puedo hacer lo siguiente. Un print y entonces pregunto, 2 es mayor que 1. Esto que está acá se resume en esto. A la hora de yo leer esta pregunta, yo lo que voy a leer es 2 mayor que 1. La respuesta es sí. Entonces, cuando yo imprima esto, lo que obtengo es un true como resultado. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que necesito saber. Si esta proposición que yo estoy haciendo acá es verdadera o es falsa. Pero ¿qué pasa si yo pregunto al contrario? Si yo vengo y digo, 2 es menor que 1. La respuesta es no. Entonces eso me tiene que devolver un false. Corremos el programa y efectivamente tenemos un false. ¿Ok? Porque 2 no es menor que 1. Entonces, así podemos ir haciendo nuestras preguntas. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de 2, 2? 2 es menor que 1. Perdón, 2 es menor que 2. Pues no, 2 no es menor que 2. Entonces la respuesta es falso. Pero entonces pregunto, bueno, pero entonces 2 es mayor que 2. No, tampoco, porque 2 no es mayor que 2. O sea, ninguna de las dos preguntas puede responder lo que necesitamos saber. Para eso entonces existen estos comparadores de igualdad. Entonces yo puedo preguntar, ¿2 es mayor o igual que 2? Bueno, no es mayor, pero sí es igual. Entonces mi respuesta va a ser true. Si hago la pregunta inversa de si 2 es menor o igual que 2, pues no, 2 no es menor que 2, pero sí es igual. Entonces, de igual forma obtengo un true.
Entonces, con esto yo puedo ya expandir un poco más la pregunta, puedo ser un poco más específico. Ahora, yo necesito saber, ¿2 es igual que 2? La respuesta aquí es obvia, sí. Entonces me tiene que devolver un true. Pero si yo vengo y pregunto que si 2 es igual a 4, pues la respuesta es muy obvia y es no, no es igual a 4. Pero yo podría preguntar, ¿2 es diferente de 4? Viendo acá el comparador de diferencias. Pues sí, 2 es diferente de 4. Entonces, corremos el programa y me devuelve true. Ahora, 2 es diferente de 2. No. Entonces, false. Aquí entonces podemos hacer nuestras preguntas. Ahora, ahorita estamos usando números, pero nosotros podemos comparar muchas cosas. Por ejemplo, si nos vamos a una taquilla de cine, por ejemplo, yo voy a ir a comprar una entrada para ver una película, pero resulta ser que yo no tengo la edad suficiente para ver la película, pero sí tengo el dinero, por ejemplo. Entonces, a la hora de llegar a la taquilla, pues yo puedo tener la variable dinero, dinero. ¿Tengo dinero? Sí. Pues entonces ahí está mi true. Y entonces ya tengo dinero. ¿Tengo la edad para ver la película? No. Entonces no puedo ver la película. Ahora, ¿cómo hago yo para pasar esto acá y hacer comparaciones? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente parte que tiene que ver con comparadores lógicos. Los comparadores lógicos o los operadores lógicos lo que me van a permitir a mí es poder comparar diferentes proposiciones. Ok, tenemos que habíamos visto en álgebra booleana la matemática de dos estados de uno y 0, falso o verdadero. Teníamos 7 compuertas lógicas, pero de la cual nos vamos a enfocar en 3, que son los operadores que utiliza Python para trabajar. El AND, el OR y el NOT. Si lo recuerdan, las demás compuertas se derivaban de estas 3. Ok, estas son como nuestras compuertas principales, las primarias. Y luego vendrían las compuertas secundarias. Muy bien, entonces, para ver esto en programación, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a nuestro entorno de desarrollo y digamos que tenemos esto acá. Voy a cerrar esto y veamos la primera compuerta que es el AND. El AND tiene una tabla de verdad, las compuertas tienen una tabla de verdad que me va a permitir a mí poder identificar qué es lo que voy a obtener como resultado. Esta compuerta es muy sencilla. El AND se define por una multiplicación de A por B. Recuerden que solamente tenemos dos estados, 1 y 0. Esto se trabaja en binario. Entonces, como toda multiplicación, cualquier número multiplicado por 0 siempre me va a dar 0. Así que la única forma de que yo pueda obtener un resultado positivo o verdadero es que mis dos proposiciones sean verdaderas. Y solamente así voy a poder obtener un resultado verdadero. De resto, mientras cualquiera de mis dos proposiciones o mis dos proposiciones sean falsas, siempre voy a obtener un falso. Esto es un tip para que ustedes vayan analizando cuando tengan que hacer una comparación del tipo y sepan que solamente van a obtener verdadero únicamente cuando sus dos o más proposiciones, porque se pueden comparar más de dos, sean verdaderas. ¿Ok? Falso, 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 todas me van a dar falso a menos de que ambas sean verdaderas. Pasamos a programación y entonces vamos a ver esto. Aquí tenemos que voy a ir al cine y tengo dinero y edad. ¿Cumplo con la edad? Sí. ¿Cumplo con el dinero? No. Entonces, vamos a colocar aquí una F, vamos a abrir una cadena de texto. Puede ingresar al cine. La respuesta va a ser lo que me devuelva esta comparación. Así que dinero
y edad. Esto de acá, dinero, aquí dice que es true y edad dice que es false. Y están unidos por un comparador lógico del tipo AND, donde AND solamente me dice que la única forma de que esto me dé verdadero es que ambas sean verdaderas. Por lo tanto, esto me tiene que dar como resultado false. Aquí estoy comparando estas dos y me da false. Ahora, si yo le dijera OR, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la tabla de verdad del OR, vemos que es todo lo contrario a la del AND. Porque esto es una suma. La suma de A y B. Por lo tanto, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. Todo mientras alguna de sus proposiciones sea verdadera o ambas, siempre voy a obtener un verdadero. La única forma de que sean falsas es que las dos sean falsas. Y vean que aquí es totalmente lo contrario. Mientras que estas tres son falsas y esta única verdadera, aquí esta sería falsa y el resto verdadero. Un OR con que ya una sea verdadera, mi resultado siempre va a ser verdadero. Por ejemplo, si corro este mismo programa, pues aquí tengo un true como respuesta. ¿Ok? Y ahora, si yo quisiera que esto fuera totalmente al contrario, pues tendríamos nuestra compuerta del not. ¿Ok? Y el not simplemente lo que hace es que lo que me devuelva aquí dentro, me lo va a invertir. ¿Ok? Vean que acá tengo mi compuerta del not y simplemente mi entrada falsa se convierte en verdadera y mi entrada verdadera se convierte en falsa. Es un inversor. ¿Ok? Entonces, si venimos acá, recuerden que esto me daba verdadero. Pero si yo le coloco el not, ¿qué voy a obtener? Entonces voy a obtener un false. Lo que hace es que invierte. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, cuando estemos programando nos daremos cuenta en qué momento nosotros necesitaríamos hacer algún tipo de inversión con nuestros resultados. Sin embargo, pues ahí tenemos esa manera de hacer comparaciones con el OR, el AND y el NOT. Ok, aquí les voy a presentar también una manera interesante de poderlo ver, donde aquí tenemos nuestros operadores lógicos y aquí tenemos nuestras tablas de verdad, la del I, la del O y la del NOT. Vemos que le asignamos un valor a A y B de falso, falso y verdadero, verdadero y falso, y verdadero y verdadero, haciendo la simulación del contenido que tienen nuestras tablas de verdad, haciendo la simulación de este contenido para ver cuál es el resultado que me da, que debería ser el mismo que tenemos en nuestras tablas de verdad. Entonces, vemos acá y vamos a correr el programa y vamos a ver qué nos devuelve. Ok, aquí nos devuelve falso y falso, que son nuestro primer operador matemático, falso y falso. En AND me devuelve 0 o false. Mientras tenga un false, en cualquiera de ellas siempre voy a obtener un false de resultado. Solamente verdadero y verdadero me devuelve verdadero. Lo mismo con el OR, falso. Mientras yo tenga un verdadero en cualquiera de mis proposiciones, yo siempre voy a obtener verdadero. Solo voy a obtener falso cuando ambas sean falsas. Y mi inversor, pues el inversor simplemente toma a y la niega, o toma B y la niega. Entonces lo que era falso ahora es verdadero y lo que era verdadero pues ahora se vuelve falso. Y ese sería básicamente nuestra manera de trabajar los operadores lógicos. También tenemos los operadores de asignación, que no son menos importantes. Sin embargo, su uso va a depender de lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, el operador de igual, ya lo conocemos, es el que utilizamos siempre para asignarle un valor a una variable. El más igual
o bueno, todos estos en realidad, lo único que van a hacer es que van a tomar el valor de la variable que le estoy asignando y le van a aplicar la operación matemática que aquí estoy diciendo a la variable como tal. Ejemplo, si nos venimos al programa y declaramos una variable var1 y le asigno un valor de 0, voy a venir y puedo hacer lo siguiente. Yo le voy a decir que var1 va a ser igual a lo que tiene var1 más 1. Y si yo vengo e imprimo lo que tiene var1, ¿qué voy a obtener? Bueno, en mi primera vuelta, aquí en la primera línea, var es 0. Pero luego yo le estoy diciendo que a var1 agarre a var1 y le sume 1. Entonces 0 más 1 me va a dar como resultado un 1. Pero ¿qué pasa si ahora yo vengo y le digo a var1 que va a ser igual? Es más, hagámoslo así, copiemos esto y lo pegamos aquí. Entonces, después de que me imprima 1, yo le voy a decir entonces que agarre var1, que var1 vale 1 y ahora que le sume 1. El resultado va a ser 2. Aquí tenemos 1 y 2. Ahora, esto es una expresión muy larga. Yo puedo resumir esto haciéndolo de esta manera. Más igual. Haciendo esto, tomando esto de acá y escribiendo más igual, es exactamente lo mismo y voy a obtener el mismo resultado. Esto indica que tengo que tomar esta variable, aplicarle la operación matemática que está aquí y agregarle o utilizarlo con la variable con el argumento que le estoy pasando a la variable en la derecha. Sucedería lo mismo si fuera una resta. Aquí si yo vengo y le resto, entonces sería 0 menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Entonces aquí tendríamos ya números negativos. Si se lo aplico con multiplicación, y aquí le voy a cambiar el número porque todo multiplicado por 0 es 0, y todo número multiplicado por el mismo número siempre va a ser el mismo número, aquí le voy a colocar un 2. Entonces, en mi primera vuelta, mi variable vale 2. 2 por 1, 2. Imprimo aquí un 2. Pero entonces, ya la variable 1 vale 2. Entonces ahora, 2 por 2 me tiene que dar como resultado 4. Corremos el programa y efectivamente tenemos 2 y tenemos 4. Aplicaría lo mismo para una división. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Si divido 2 entre 1 me va a dar 2. Y si divido 2 entre 2 me va a dar 1. Y efectivamente aquí tenemos 2 y tenemos 1. ¿Por qué me dio punto 0? Porque yo le puse el operador de división flotante. Si yo quisiera que me diera una división entera, pues le coloco el operador de división entera. Y tenemos entonces el resultado 2 y 1. Entonces, estos operadores lo que van a agarrar es tomar la variable de la derecha y le van a aplicar la operación matemática que le estoy asignando acá con el argumento que les estoy pasando. Esos son los usos de esos operadores. Y con eso terminaríamos esta lección. Ahora, ¿qué queda ahora? Practicar. Practicar y practicar. Los operadores lógicos podrían... realmente son sencillos, pero si no se practica y si no se entiende bien lo que se quiere preguntar o el resultado que se quiere obtener, pueden llegar a ser complejos. Para esos operadores vamos a utilizar lo que son las condicionales y lo vamos a ver ya más adelante en las siguientes lecciones para poder aplicar todo lo que ya hemos visto en estas primeras 5 lecciones con el resto de los elementos de programación. Así que de momento sigan practicando y nos vemos entonces en el siguiente video. Gracias.